A ver, imaginemos por un segundo, ¿qué pasa si nuestro mayor aliado, eso que usamos para generar confianza, el lenguaje corporal, de un momento a otro, desaparece? ¿Qué nos queda? Bueno, a veces lo único que queda es la voz. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las herramientas de gestión más críticas y, la verdad, una de las más ignoradas, la voz. Vamos a ver cómo, justo en esos momentos de máxima tensión, cuando nadie se puede ver, la voz de un líder se transforma en la única ancla que puede mantener el control. Pensemos en esto un momento, en serio. Un líder que no tiene a su equipo en una sala, que ni siquiera los ve por una cámara, ¿cómo hace? ¿Cómo logra proyectar autoridad y sobre todo calma en plena emergencia? Exacto. Justo ahí está la clave. Pensemos, por ejemplo, en escenarios industriales, como los que se ven en Misty Pro Servicios Industriales. Muchas de las órdenes más críticas se dan a distancia. Y claro, ahí no hay gestos, no hay miradas que ayuden a reforzar un mensaje. No. Absolutamente toda la carga de liderazgo, de la seguridad, de la dirección, recae de lleno en un único canal: la voz. A este tipo de escenarios se les llama canales ciegos. Y tiene sentido, ¿no? Porque ahí la presión que se pone sobre la voz es total. Entender cómo funciona esto es de verdad fundamental para una gestión que funcione. Y créanlo o no, hay toda una ciencia que estudia esto. Se llama paralingüística. Y lo interesante es que no se enfoca en qué decimos, sino en cómo lo decimos. Y es justo en ese cómo, en esos pequeños matices, donde se decide si se gana o se pierde el control de una crisis. Ok, vamos a desglosar esto para que se entienda bien, para convertirlo en herramientas prácticas. Porque para llegar a dominar la voz como un instrumento de gestión, primero hay que entender sus componentes, los más básicos. Básicamente son tres elementos muy claros. Primero, el volumen, que tiene que ver con la intensidad. Segundo, el tono, que es el que delata la emoción. Y tercero, la velocidad, que comunica la urgencia. Cada uno de estos, por separado, tiene un impacto psicológico directo en la persona que escucha. Arranquemos con el volumen. Mucha gente cree, erróneamente, que gritar por un micrófono o un intercomunicador va a asegurar que la gente obedezca. Pero la realidad es todo lo contrario. Un volumen demasiado alto lo único que hace es saturar el canal, distorsiona lo que se dice y, lo que es peor, activa un mecanismo de defensa en quien escucha. Se siente como un ataque, ya no es una instrucción. Ahora, el tono es otra historia. Es quizás el delator emocional más potente que existe. Pensemos en lo que pasa cuando hay estrés. Los músculos del cuello se contraen, ¿cierto? Esto tensa las cuerdas vocales y la voz sale más aguda. En medio de una crisis, una voz así es como una sirena de alarma. Dispara la adrenalina de todo el equipo. En cambio, una voz más grave, que viene de cuerdas vocales relajadas, se asocia, casi sin que nos demos cuenta, con protección, con liderazgo. Y es justo acá donde el riesgo se multiplica. Porque la combinación de todos estos elementos de la voz no se queda en la persona que habla, no, se propaga. Miren, esta cita lo resume a la perfección. Las emociones en el trabajo son como un virus. Y es que el pánico es contagioso. En un lugar como un entorno industrial, la voz del líder se convierte en el principal, vector de transmisión de ese virus emocional. Entonces, el punto crucial es este: la voz del pánico tiene una anatomía muy clara. Es una mezcla de tres cosas: volumen alto, tono agudo y velocidad rápida. Si juntamos eso, ¿qué tenemos? Caos. Por el otro lado, la voz del control es medida, grave y pausada. Y eso genera exactamente lo que se busca: orden y confianza. Y ojo que esto no es algo teórico, para nada. En un escenario real como el de Misty Pro, si un líder transmite pánico por la radio, está poniendo en riesgo directo a, 40 operarios que están en el campo. El pánico de una sola persona se convierte instantáneamente en el caos de 40. Un incidente que podría ser manejable se puede transformar en una verdadera catástrofe. Pero bueno, la buena noticia es que esto se puede entrenar. La solución pasa por una técnica muy deliberada, muy consciente, para aprender a modular la voz cuando estamos bajo presión. A ver, el proceso en sí es simple, pero eso sí, requiere disciplina. Lo primero, una pausa táctica, justo antes de hablar. 1 segundo. Luego, respirar profundo, para relajar los músculos del cuello. Y, al momento de comunicar, bajarle intencionalmente a la velocidad, quizá un 20%, y forzar un tono un poco más grave, terminando las frases hacia abajo. Es un acto de control 100% consciente.
Porque este es el mensaje que se recibe a nivel subconsciente, ¿se entiende? El supervisor de campo que escucha esa voz controlada interpreta eso. No son solo las palabras, es como la música que hay detrás de ellas. Esa modulación de la voz es lo que realmente comunica que la situación, por más crítica que sea, está bajo control, que está siendo gestionada. Y ahora veamos cómo esto se traduce en resultados, en cosas concretas. Porque al final del día, la voz del líder, del administrador, no es solo una herramienta de comunicación, es un verdadero estabilizador, tanto operativo como financiero. Miren, la diferencia es abismal. Por un lado, la voz del pánico, ¿a qué lleva? Al caos, a accidentes y muy posiblemente a penalidades millonarias. Pero la voz del control, en cambio, ¿qué logra? Una evacuación ordenada, que se cumplan los protocolos de seguridad y al final protege tanto a la gente como a la propia empresa. Y con esto vamos cerrando. En un mundo que parece obsesionado con los datos, con lo visual, quizás nos hemos olvidado un poco del poder más básico, más primario, de la voz humana. Ese poder para liderar, para calmar, para estabilizar. Así que la próxima vez que haya una situación de presión, la pregunta no es solo qué va a decir esa voz, sino, y esto es lo más importante, cómo lo va a decir.